Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a ir empezando. Hoy tenemos una conferencia un poco no muy usual, porque es algo diferente, más que nada por una razón. Vais a ver cómo se estudia hoy en día la historia. La historia antiguamente era toda a base de relajos, íbamos tomando datos, consiguiendo información de donde se podía, y todo ello de alguna manera lo que se intentaba era conseguir esa información que supuestamente se había perdido. Hoy la historia tiene un segundo paso: reproducir todo aquello que en un momento determinado se ha leído o se ha encontrado. El reconstruccionismo a nivel de la historia es algo que cada vez está más claro y cada vez necesario para conseguir que esa historia que estamos viviendo sea real. Es decir, en la situación clara de que aquello que en un momento determinado dicen los libros no sea solamente un texto escrito, sino que sea además una realidad porque será reproducido. Jesús Patón pertenece al grupo Tananis y ellos de alguna manera lo que se dedican es un poco a ese reconstruccionismo histórico, el recuperar aquellas cosas que en un momento determinado dicen los libros y luego ver si son verdad o no, o si son posibles de realizar o no. Y hoy tenemos la suerte de poder contar con él para hacernos una introducción sobre lo que es la cultura vikinga y lo que ellos significaron, incluso que llegaron no solamente a Cantabria, sino incluso a Sevilla. Su desarrollo cultural se fue extendiendo a lo largo de toda Europa y entendamos que en un momento determinado ellos bajaron de sus tierras porque previamente llegaron a su tierra aquellos que iban llevando la Iglesia Católica y se dedicaron a quemar sus templos, con lo cual ellos decidieron que estaba bien ir a buscar a aquellos que habían sido para recuperar lo que les habían robado. Por lo tanto, cuando pensemos en las invasiones de los vikingos, primero pensemos que fue la respuesta realizada ante una invasión previa ya establecida por ese mandato divino de la Iglesia Católica de ir extendiendo su religión por todo el mundo. No me extiendo más, dejo a Jesús la palabra y sin duda alguna, bueno, me imagino que hoy va a ser algo un poquito diferente. Gracias. Seguro. Me cojo este, que me gusta más. Y te quito el sitio también. Bueno, buenas tardes. Me voy a poner de pie, de hecho, porque no soy de estar sentado mucho tiempo. Dios. Bueno, como ha dicho Manuel, sí, pero bueno, me he quedado por aquí un poco estático, porque es que luego me duele la ciática, ¿sabes? Bueno, como ha dicho Manuel, Grupo Tananis, efectivamente nos dedicamos un poco a investigar ciertas culturas europeas, no solamente el mundo de los vikingos, sino también la Edad de Hierro. Hay una parte también del Imperio Romano que nos parece bastante interesante, las invasiones germánicas en la península ibérica. Es decir, no nos limitamos solamente a este mundillo. Pero hoy en particular, pues, ha tocado vikingos y tocan vikingos. O sea que espero que disfrutéis en primer lugar. Hay un concepto del que se ha empezado a hablar mucho en los últimos años y es el de la arqueología experimental. Nosotros de alguna manera lo que hacemos es eso, arqueología experimental. Sabemos que hay una serie de materiales y de herramientas, sabemos que hay un producto final, pero no sabemos nada del proceso intermedio para crear ese producto. Entonces nosotros lo que intentamos hacer es, a través de esas herramientas o de réplicas de esas herramientas y sabiendo cómo tiene que ser el acabado del trabajo, tratar de reproducir el proceso, ¿no? Nosotros no somos historiadores, no somos arqueólogos, de hecho nos consideramos divulgadores, aunque sí es cierto que hay muchos recreadores que sí son arqueólogos o son historiadores, y básicamente lo que nosotros tratamos de ser es un link entre el mundo académico y la gente que no tiene acceso a ese lenguaje académico. Creo que es algo necesario, es un apoyo que nos damos mutuamente, los historiadores y los arqueólogos,
trabajan para conseguir información y para descifrar cosas, y nosotros, pues bueno, para poder transmitir todo eso al público general. Esta charla se va a componer de 3 partes. La de hoy va a ser la primera y esperamos que en el futuro se hagan las otras 2. Entonces, en la de hoy, de lo que vamos a hablar es del contexto general de los vikingos, luego después de algunas peculiaridades sociales, etcétera. Vamos a hablar también sobre su armamento y vamos a hablar de algo que normalmente se trata poco, y es la organización económica para ir de saqueo, porque estamos hablando probablemente de las primeras organizaciones capitalistas organizadas de forma concienzuda. Pero bueno, eso vendrá más adelante. ¿Quiénes eran los vikingos? Todos los que estáis aquí conocéis quiénes eran los vikingos y de dónde venían, ¿no? La mayoría sí. Los vikingos venían de Escandinavia. Normalmente el problema que suele haber es que se asocia vikingo a un rasgo cultural, cuando realmente vikingo es un oficio. Bueno, no es un oficio exactamente, es una actividad. En las antiguas sagas, si las traduces al castellano, lo que hace la gente es ir de vikingo. Uno no es vikingo, uno va de vikingo. La gente que iba de vikingo podían hacer 2 cosas: ir a comerciar o ir a hacer actividades de piratería. Muchas veces la línea entre el comercio y la piratería es tan tremendamente fina, ¿no? Que no se podía dilucidar una cosa de la otra. Pero bueno, lo cierto es que desde el siglo VIII hasta el siglo XI, la explosión vikinga en Europa fue algo que cambió la configuración del mapa europeo, y todo ello tiene un porqué. Aparte de la teoría que ha expuesto Manuel, hay otra serie de teorías, ¿no? Una de ellas es que la gente en Escandinavia antes iba de vikingo a los pueblos de al lado, pero llega un momento en el que los pueblos de al lado empiezan a fortificarse. Entonces ya se convierte en algo más difícil de hacer. Y entonces empiezan a buscar otros sitios. Tienen la suerte de que llegan a un monasterio en Inglaterra que se llama Lindisfarne y encuentran que bueno, pues hay un sitio donde se está guardando riqueza, ¿no? Mucha riqueza, y que además, misteriosamente, no se sabe por qué, está totalmente desprotegido. Entonces, pues bueno, esta gente dice, pues lo cojo, ¿no? Solemos pensar que los vikingos eran unos bárbaros porque asaltaban iglesias y todo ese tipo de cosas, ¿no? De monjes píos que no hacían daño a nadie. Pero lo cierto es que, por ejemplo, tenemos en el Reino de León, en la misma época, ejemplos de cómo ejércitos enfrentados los unos a los otros, cristianos ambos, también saqueaban iglesias, las iglesias de sus enemigos. Entonces estamos hablando de una actividad que no era tan extraña en la época, ni siquiera para los cristianos. Lo que pasa que una cosa también es que un cristiano le quite a otro cristiano, y otra cosa es que llegue un pagano salido del infierno, ¿no? A quitarte, y encima altos, rubios y guapos, pues peor me lo pones. Entonces, pues bueno, eso por un lado. Por otro lado, se sospecha que durante esa época el clima empezó a ser un poquito más benigno y hubo una explosión demográfica. Entonces, pues bueno, cada vez había más gente y cada vez había menos territorio. El sistema, además, de herencia dentro de la sociedad vikinga es muy curioso, porque solamente podía heredar el hermano mayor, el primogénito, ¿no? ¿Qué ocurría con el resto de los hijos? Pues que tenían que salir a buscarse la vida para conseguir dinero, fama, y luego poder volver a casa y comprar tierra. Entonces esa es otra de las posibles explicaciones también para lo que supone la explosión vikinga en aquella época. Los vikingos comienzan atacando muy duramente en diferentes zonas de Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda, llegan incluso a fundar reinos allí. Y luego después, en lo que es la zona occidental de Europa, pues también bajan hacia Francia, se llega a fundar el Ducado de Normandía
que básicamente es, por decirlo de alguna manera, los franceses bajándose los pantalones y comprando a los vikingos para que protejan la entrada por río a Francia y ya está, y que no entre nadie más, ¿no? Pero los vikingos empiezan a oír hablar de un sitio donde debe haber muchísimo oro y donde hay muchísimas iglesias. Y ese sitio es lo que a día de hoy conocemos como Santiago de Compostela, por ejemplo. Oyen hablar también de la abundancia de los reinos árabes, ¿no? De los reinos árabes hispanos, y piensan que, bueno, con lo bien que se les ha dado en general en Europa, pues aquí en la península tiene que ser también un paseo, ¿no? Deciden bajar aquí. ¿Qué peculiaridad es la que tienen los asaltos vikingos en la península? Pues que prácticamente ninguno les sale bien. Hay algún caso, como es el secuestro del rey de Navarra, ¿no? Que eso les salió fenomenal. Hay alguna cosilla más, hubo una dominación. Los vikingos llegaron a penetrar, para que os hagáis una idea, desde Galicia, por Castilla, hasta Tierra de Campos. O sea, estamos hablando de meterse para dentro bien, y tuvieron ahí una dominación aproximada de 5 años, ¿no? En Sevilla hicieron unas cuantas también bastante buenas, pero lo cierto es que al final siempre acababan siendo rechazados y no podían lograr sus objetivos. ¿Y por qué? ¿Tenéis alguna idea, alguna teoría de por qué? Ejércitos organizados. Efectivamente. Aquí se llevaba combatiendo durante siglos. Primero durante las invasiones germánicas, después de las invasiones germánicas contra el avance de los musulmanes, y los musulmanes obviamente para conquistar territorios, de tal manera que nos encontramos con una serie de estructuras militarizadas tremendamente organizadas y tremendamente eficaces dentro de lo que es toda la península, tanto por la parte musulmana como por la parte cristiana. De hecho, a día de hoy, tanto lo que es la zona del Cantábrico como luego ya en la zona atlántica, quedan restos de muchísimas estructuras fortificadas que bueno, pues se crearon precisamente ante la amenaza de los vikingos, ¿no? Entonces esto es un poco para poneros en contexto de quiénes eran esa gente, ¿no? De dónde venían y a qué se dedicaban un poco. Os voy a hablar un poco de la sociedad vikinga, y para ello al principio había pensado en hacer una pequeña presentación PowerPoint y tal, pero he decidido que mejor os vamos a enseñar lo que nosotros sabemos hacer. Así es que, por favor, si pueden subir los guerreros aquí al escenario, y por favor, tú también. Bueno, un fuerte aplauso para nuestros colaboradores, por favor. Aquí lo que tenemos son 2 guerreros y una mujer vikinga, ¿no? Por favor, avanza. Como veis, este hombre va muy pobremente equipado, ¿no? Pero lo cierto es que es un hombre libre, lo cual es tremendamente importante en la sociedad vikinga. El mínimo que se exigía para poder asistir a un viaje de saqueo era que pudieses costearte tus armas y pudieses costear provisiones para el barco. Eso era el mínimo exigible. Como veis, lleva un hacha de una mano, que es una herramienta que cualquiera podría tener en casa, un escudo y poco más. Y ganas de hacer fortuna, seguramente. Por favor, retírate. Y ahora vamos a pasar al otro extremo. Aquí vemos a un señor que con lo que quizá le podríamos comparar a día de hoy sería con un carro de combate o algo similar. O sea, encontrarte esto en el campo de batalla es reza tus últimas oraciones porque estás perdido. Entonces, como veis, tiene una cota de malla. Para que os hagáis una idea, las cotas de malla en aquella época eran carísimas. Más que nada porque costaba mucho extraer el hierro, el hierro para poder trabajar y fabricar elementos de hierro. Se calcula que a día de hoy el precio de lo que sería una cota de malla sería más o menos aproximadamente lo que nos costaría hoy un chalet de lujo de estos en condiciones, ¿no?
Lleva una lanza también. Es curioso porque lleva como 2 aletas, las veis aquí. Esto es una lanza de caza, aunque se utiliza también en combate. Y en particular se utiliza para cazar jabalíes. Esas aletas lo que hacen es que ante el empuje del animal, con la inercia que lleva, si no llevase las aletas, podría el animal terminar de empalarse a sí mismo y llegar a clavarte los colmillos bien en las piernas o donde te pille. Entonces esto estaba diseñado para que el animal chocase aquí y hiciese de tope, ¿no? Como veis, una diferencia también que tiene este guerrero con respecto al otro es que tiene una espada. La espada es algo que se considera un privilegio de la élite. Por lo mismo, es algo realmente caro. La espada, por ejemplo, en dinero nuestro, de a día de hoy, pues costaría más o menos lo que un coche deportivo de lujo en condiciones. Los cascos no eran comunes tampoco. De hecho, hallazgos arqueológicos de cascos hay poquísimos, pero muy pocos. De hecho, este es una réplica de un casco en particular que se encontró, que es uno de los más famosos, porque prácticamente es único. ¿Qué más? Luego después tiene también detrás, a su espalda, tiene un sax. Esto es un cuchillo que se utiliza en combate cerrado. Los vikingos normalmente combatían en líneas de muros de escudos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando las líneas de escudos chocan, es posible que la presión de la gente que está empujando por detrás te atrape entre ellos y tu escudo. Ahí tratar de sacar una espada no tienes prácticamente espacio. ¿Qué es lo que hacían? Sacaban este cuchillo bien de la espalda o bien de la parte delantera. ¿Puedes ponerte en guardia con el escudo? Hacia mí, por favor. Y básicamente lo que trataban era, al estar empujando, pasar el cuchillo por debajo del escudo para cortar la arteria femoral. Eso, pues bueno, a día de hoy ya es una herida fea, pues en la época eso era muerte segura. Básicamente vamos a tocar muy poco el tema del armamento, pero sí vamos a hablar ahora mismo del rol femenino, por favor. Las mujeres. ¿Pensáis que los vikingos, con lo bestias y bárbaros que eran, serían machistas? ¿Muy machistas? ¿Poco machistas? ¿Qué pensáis? Muchísimo, ¿no? Terriblemente machistas. La mujer ahí, esclavizada, ¿no? No, tampoco eso. Serían machistas, pero sin llegar a esclavizar, ¿no? Bueno, pues que sepáis que los vikingos, con respecto a la mujer, tenían una sociedad tremendamente avanzada. Muy avanzada. Hasta el punto de que el hombre en casa prácticamente no pintaba nada. La dueña de la casa era la mujer. No es que fuese la dueña, pero se hacía lo que ella decía. ¿Por qué? La mujer en esta cultura es el factor que puede permitir que haya orden social mientras el hombre está fuera. E incluso cuando el hombre está dentro. También. La mujer es la que se hace cargo de que todo lo que ocurre en la granja y en casa funcione como es debido. Y de hecho, hay un detalle, y es que ella aporta todas las llaves de la casa, de todos los arcones, de todas las cerraduras, de todo lo que haya, como símbolo de su poder sobre el hogar. Pero es que luego después además hay otra serie de detalles que son muy curiosos. Y es que las mujeres podían divorciarse de sus maridos sin ningún tipo de problema si consideraban que su marido no era digno de ella. Bien por insatisfacción sexual o bien, por ejemplo, porque el marido, en lugar de ejercer su derecho a venganza en caso de disputa, aceptase dinero, ¿no? O sea, las mujeres, de hecho, además en las sagas, suelen ser las que meten a los hombres un poco el rollo de: mira, macho, esto no, estás fallando a la familia, tienes que hacer esto, hasta que ya el hombre al final hace lo que normalmente, porque luego hay casos en los que no.
Luego después vamos a hablar otra cosa sobre las mujeres, porque nos ha llegado, ¿no?, a través de series de televisión, etcétera, la figura de la mujer combatiente. Y a día de hoy se sabe que sí que pudo haber mujeres que combatiesen, pero que realmente eran poquísimas, muy pocas. Parte de la confusión viene por un enterramiento en el que se encontró a muchas mujeres enterradas con espadas. Y se pensó, bueno, pues serían guerreras. Pero lo cierto es que, como hemos dicho antes, la espada es un símbolo de estatus social. Y no era solamente exclusivo del hombre. Es decir, a la mujer se la podía enterrar con una espada simplemente como una declaración de su rango social. ¿Mujeres que combatían? Sí. Pero lo que digo, muy, muy, muy pocas. En esas tumbas, por ejemplo, prácticamente a ninguna de las mujeres se les encontraron heridas de combate o roturas, nada que se relacionase directamente con alguien que estuviese habituado a combatir. Hay otra peculiaridad sobre las mujeres y la organización social. Por ejemplo, en Islandia, la organización social era a través de una especie de parlamento que se llamaba el Þing, en el que todo hombre libre podía ir a exponer pleitos, causas, etcétera, y donde se revisaban las leyes anualmente. Bueno, pues las mujeres no estaban sujetas a esa ley. No es que estuviesen excluidas, es que se consideraba que los que podían faltar a la ley eran los hombres, no las mujeres. Entonces a ellas directamente no se las incluía, dentro de la legislación, en el caso de Islandia en concreto. Entonces, bueno, como veis, no estamos hablando de una sociedad especialmente machista. De hecho, podríamos hablar casi de cierto grado de matriarcado en la sombra, ¿no? Y bueno, muchas gracias, por favor. Más cositas. Bueno, yo creo que como vamos así un pelín cortos de tiempo, vamos a pasar directamente a lo que es la organización de los viajes. Porque es un poco lo que también nos toca, ¿no? Tal y como se organizaba esa gente, era lo que luego sufrían los paisanos de aquí. Los viajes se organizaban de una manera muy curiosa. Primero, en la temporada en la que ya se tenían que empezar a plantear si viajaban o no, que era básicamente cuando iba a comenzar a llegar el buen tiempo, ahí se empezaban a hacer los preparativos. Y entonces, ahí aparecía el que era el socio capitalista. Es decir, una persona bien forrada de pasta decía, venga, este año nos vamos de vikingo, ¿no? Ese podría ser tranquilamente este hombre de aquí. ¿Qué era normalmente lo que hacía el socio capitalista? Los socios capitalistas podían ser varios, de hecho, no tenía por qué ser solamente uno. Los socios capitalistas principalmente lo que ponían eran los barcos. Y luego aparte ponían sus hombres. Había una serie de hombres que por juramentos de lealtad siempre acompañaban a esos líderes. Además, de hecho, es muy curioso, porque para ser rey en Escandinavia no necesitabas tener tierra, podías ser rey en el mar. Y se te consideraba como rey. Para que veáis lo importante que era el mar para esta gente. Entonces, bueno, en primer lugar llega el socio capitalista, dice, tengo tantos barcos, tengo tantos hombres, y a partir de aquí empieza a buscar accionistas, ¿no? Entonces, bueno, podían llegar, por ejemplo, comerciantes, podían llegar cualquier hombre libre. Normalmente esclavos, por ejemplo, no se solían permitir como accionistas. Si bien es cierto que, por ejemplo, sí se sabe de casos en que los esclavos acababan siendo hijos adoptivos de la familia que les había tenido e incluso podían llegar a tener opciones de herencia. Para que veáis que también la esclavitud dentro del norte de Europa tampoco se entendía exactamente como el concepto, por ejemplo, de Roma, ¿no? Bueno, pues a continuación llegaban efectivamente los accionistas y decían, bueno, pues yo puedo poner tantos hombres pertrechados perfectamente con sus armas
Y puedo poner también tanta cantidad de comida y bebida para el camino. Y quizás aparte algo de dinero para en el caso de que tengamos que parar y comprar víveres, si no tenemos opción de saqueo, llegamos a un sitio que está tremendamente fortificado, pues que podamos comerciar y comprar, ¿no? Esos serían como los accionistas, vamos a decir, más cercanos a la cúpula organizativa. Y luego está otro tipo de accionista, que podría ser este hombre de aquí, que básicamente es un señor que no tiene nada más que ganas de ir y ganar algo de dinerillo, y este hombre lo que sí se tenía que procurar era un equipo mínimo, y si no tenía nada para hacer un aporte económico, como mínimo lo que sí que tenía que llevar era víveres para el camino. De esa manera, cuando ya habían conseguido sus objetivos, habían saqueado, habían ganado muchísima plata, muchísimo oro, etc., al volver se repartía proporcionalmente la riqueza entre todos los participantes. ¿Qué ocurría? Normalmente, obviamente, las armas que quitasen a los enemigos se las quedarían pues este señor y sus compañeros, ¿no? Aquí, además, para que os hagáis una idea, objetos metálicos como, por ejemplo, ollas, eso, vamos, era perfecto para robarlo también. O sea, no solamente oro y plata, porque estamos hablando de lo difícil que era conseguir en el norte el acero o el hierro. Pero principalmente lo que les interesaba era oro y plata, a pesar de que pudiesen llevarse otro tipo de cosas. De hecho, además, se han encontrado objetos súper curiosos en tumbas escandinavas, como es, por ejemplo, una estatua de Buda. Curioso. Bueno, monedas musulmanas de aquí de la península ibérica se han encontrado también bastantes, se han encontrado muchas cosas. Mientras que, por el contrario, aquí en la península, objetos vikingos prácticamente no se han encontrado. Hasta donde yo sé, hay un objeto que es una cajita de hueso labrada, que se llama la cajita de San Isidoro, o de San Isidro, perdón. Y aún así tampoco se sabe si realmente es vikinga o alguien copió el estilo o si alguien la compró en otro sitio, no queda muy claro. Pero ya para terminar, lo que sí que os voy a comentar es que lo que sí nos han quedado son ciertas cosas o ciertos conocimientos que si no hubiesen estado los vikingos aquí en la península ibérica, no los habríamos tenido. Y uno de ellos en particular trata sobre la historia de un grupo de vikingos que trataron de saquear Sevilla y perdieron. Entonces los musulmanes dijeron, bueno, pues os convertís al Islam o si no os pasamos a cuchillo. Una parte de ellos fue pasado a cuchillo porque no quisieron convertirse, pero los que se convirtieron se asentaron en la zona y llegaron a ser muy conocidos y muy famosos por dos habilidades que a día de hoy son muy apreciadas en Andalucía. Una es que se convirtieron en queseros, empezaron a fabricar quesos del estilo que se hacía en su tierra en ese área, y por otro de los motivos por los que fueron muy conocidos fue por la doma de caballos. Lo que no sabemos es hasta qué punto el estilo de doma que utilizaba esta gente pudo influir en cómo doman a día de hoy los andaluces. Y por hoy esto es lo que os voy a contar, ¿vale? Porque sé que sois gente ocupada y tampoco quiero plancharos mucho la oreja. Pero bueno, espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado. En este ratito que nos queda por aquí, si queréis, podéis haceros fotos con mis compañeros. Y básicamente lo que os quería comentar, esto que estamos haciendo hoy aquí con vosotros es parte de un proyecto que estamos preparando también para colegios. Porque nosotros entendemos que la historia tiene que ser viva, tiene que ser dinámica, tiene que ser entretenida, tienes que poder tocar, experimentar con todos los sentidos, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados a simplemente acceder al conocimiento a través de libros, pero nosotros lo que tratamos de hacer es un poco crear museos vivos allá donde vayamos. Otra serie de proyectos que tenemos incluirán más adelante incluso construir estructuras fijas, como pueden ser casas del periodo histórico en concreto que vayamos a trabajar. En particular ahora hay un proyecto bastante interesante que tiene opciones de salir adelante, de una casa de la Edad de Hierro. En fin, tenemos
bastantes cosas que tenemos que sacar adelante. Y lo que sí os vamos a pedir es vuestra ayuda. Si podéis comprar un detallito o lo que sea, sabéis que va a ir para un buen fin y, desde luego, cualquiera que quiera ayudarnos de cualquier manera me puede pedir mi tarjeta, mi contacto y echar una mano como mejor le parezca. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, espero que hayáis disfrutado este pequeño ratito y, bueno, si queréis luego después también podemos dar un pequeño repaso a los instrumentos musicales si tenéis curiosidad. O sea, os podemos contar muchas más cosas, pero ya más relajadamente y sin las barreras del escenario, ¿vale? Muchas gracias. Voy a pasar, si alguno queréis hacer alguna pregunta, desde... Oye, los adornos de los escudos, ¿eso tiene alguna alquiler o es puramente ecológico? Ahora sí. Los adornos de los escudos están diseñados con varios tipos de fines. Uno, por ejemplo, el de criaturas terroríficas, ¿no? que puedan dar un poco de miedo a los oponentes que tienes dentro, o sea, perdón, que tienes enfrente. Y por otro lado, también, por ejemplo, en ese caso los cuarterones suelen representar lo que es un ciclo completo del año. O sea, las 4 etapas del año se asocia a la rueda solar y como tal, como símbolo de protección. Realmente, si te fijas, no es exactamente un trisquel, está trisquelado, eso sí, pero son bestias chungas. Una pregunta quería hacer yo. Me resultó muy interesante todo lo que has contado, pero me gustaría saber, los vikingos llegaron a comprar algo, o sea, siempre invadían, porque ¿para qué querían tanta plata y oro si después no hacían negocios? Claro, no, efectivamente, los vikingos, por lo que son muy conocidos también históricamente, es por, después de la caída del Imperio Romano, reabrir una serie de rutas comerciales que habían caído después del Imperio. De hecho, los vikingos llegan hasta Constantinopla, fundan el Kievan Rus, por ejemplo, en lo que es la actual Rusia. O sea, sí, tuvieron una influencia comercial muy importante. Pero si te fijas, lo que he comentado también al principio un poco de esta pequeña charla, es que muchas veces la diferencia entre el comercio y la actividad de piratería no quedaba muy clara, ¿no? Pero sí, efectivamente, la importancia del comercio en aquel periodo, o sea, supuso la noche y el día. Y otra pregunta más, y ya está. ¿La reina se podía separar del rey si no le gustaba? Pues yo considero que seguramente sí. No es algo que haya revisado, pero en principio el rey y la reina no eran personajes especiales, aparte de su capacidad adquisitiva o de su dominio sobre ciertas tierras. O sea, no se les consideraban como a los reyes por ejemplo, posteriores, ¿no? O como a los reyes cristianos, o sea, no, en ese sentido no creo, pero esto ahora sí que te lo digo, es mi opinión personal, no te lo puedo asegurar al 100%, ¿vale? ¿Puedes hablar un poco sobre los instrumentos que has traído, por favor? Sí. Lo quería hacer luego con vosotros allí, pero vamos, si queréis... Luego más, si no nos vamos a cansar. Bueno, pues sí. ¿Me pasa aquí, por favor? Y si no, aquí no. La música era tremendamente importante para esta gente, ¿vale? De hecho, hay unos personajes que son los escaldos, y los escaldos son como una especie de músicos contadores de historias que se dedicaban a animar las veladas de la gente. Entonces, aquí en particular, por ejemplo, tenemos una réplica de la lira de Trossingen, que esta se encontró prácticamente intacta, creo que solamente le faltaban las cuerdas en una tumba. O sea, es decir, se preservó durante aproximadamente 1000 años
perfectamente la madera. Luego esto es una interpretación mía, libre, de esta misma lira, ¿vale? Pero bueno, suena más o menos igual y hasta podríamos decir que casi bien. Pues yo sé fabricar los instrumentos, pero luego como músico soy pésimo, ¿eh? Eso os lo digo. Pero ahora os toco un poco para que lo veáis. Esto es un tagelarpa. Como veis hay un arco aquí colgado, ¿no? Pero porque es un instrumento de cuerda frotada. El sonido sería muy parecido al del rabel. ¿Conocéis el rabel? Pues es muy similar. Dios, ¿dónde lo pongo? Aquí. Y luego por aquí tendríamos lo que se llama Shetlangu, ¿vale? Y bueno, pues es muy parecido al tagelarpa, la afinación es ligeramente diferente y la diferencia también que tiene fundamentalmente es que tiene 2 cuerdas en lugar de 3. Entonces, vosotros tened en cuenta que los inviernos para esta gente pues eran duros, no había mucho que hacer. Y dentro de las tareas que había que hacer, pues a lo mejor estaba preparar la ropa para el siguiente año, y básicamente hacer cosas en casa, ¿no? De tareas relacionadas con el mantenimiento de la casa, etc. Entonces, pues bueno, durante el invierno era mucho más necesario también tener un poco la sensación de comunidad, de no estar aislados y bueno, pues se sospecha que fundamentalmente en invierno era cuando la gente quedaba más para cenar juntos, para tocar música, para contar historias, para echarse sus bailes y probablemente para beberse toda la cerveza y el hidromiel que hubiesen estado preparando durante el resto del año. Si queréis, pues ahora os hago una pequeña demostración de los instrumentos. El escándalo lo que haría sería, mientras está tocando la música, iría declamando poesías, iría contando historias, ¿no? Luego a lo mejor pues, le podrían acompañar flautista o algo de percusión. Lo bueno que tiene es que es un instrumento relativamente sencillo de fabricar, es relativamente sencillo de tocar, ¿no? Y da bastante juego. Luego si tenéis más curiosidad sobre estos instrumentos y tal, pues no os cortéis de preguntar. De todas maneras, tú tocabas algo de esto, ¿no? No. Sí, bueno, me has dicho que sí. Venga, salsa. Que no. Venga, por favor, un fuerte aplauso para esto. Y ahora es donde te digo, donde la salsa. Es un preferido. Entonces, ¿qué prefieres? ¿El tagelarpa o...? Pero, canta. Tú canta. ¿A alguien le gusta cantar? Bueno, pues nos despedís aquí. Vale, lo único es esta. Sí, por eso voy a todo esto. Es una gloria, ¿eh? Como el ritmo base, me está llamando. Dale. Ahí no voy a poder sacar chicha. Espera, es que necesito una silla nueva. Sí, esta es muy buena. ¿Esta está ocupada? O si quieres algo Trevor Morris ahí.
preguntilla más tenéis. ¿Quién nos ha enseñado? ¿Eh? ¿Quién nos ha enseñado a tocar? Pues todo el proceso de investigación. Hay, por ejemplo, grupos también que hacen arqueología experimental en Gran Bretaña, sobre todo, que a lo que se dedican es a investigar estos instrumentos. Pero después también hay grupos musicales en Escandinavia que en base a los hallazgos que se han hecho en museos han hecho réplicas de esos instrumentos y comenzaron a practicar con ellos y a tratar de encontrar dentro de una coherencia musical, no como lo que yo hago, la manera en la que sonarían, ¿no? Porque, bueno, esto es gente, por ejemplo, que ha estudiado música tal, y trata de desarrollarlo en condiciones. Entonces nosotros, pues bueno, nos ponemos en contacto con ellos también. Dentro de todo este mundillo también hay una red de contactos que permite intercambiar conocimiento con gente de otros países y ponerte al día, ¿no? con cómo van avanzando las cosas. Oye, pero ¿hay documentos escritos? ¿Ha quedado documento de los vikingos o no? Sí. Tenemos dos fuentes, principalmente. Una, fuentes de territorio escandinavo, vamos a decir, pero que son ligeramente posteriores al periodo vikingo, sobre todo sagas islandesas, y luego después hay una serie de cronicones de aquí de la península ibérica que, bueno, pues están escritos por sus enemigos. Y lo único que tienen es que, por ejemplo, los textos o los cronicones musulmanes de aquí de la península son muy descriptivos, mientras que los cristianos, por ejemplo, no. O sea, los cristianos son muy curiosos porque ya dicen, llegaron por el norte, se metieron en la ría, les pegamos y se fueron. Mientras que tanto los musulmanes son más. Y Abdul salió por la puerta el primero junto a su corcel que iba engalanado de forma bella y tal, y cada cual de sus hombres iba todo para decir exactamente más o menos lo mismo, ¿no? Sí son más descriptivos y te pueden arrojar también un poco más de luz sobre ciertas cosas. Hay uno, por ejemplo, también que a mí me gusta bastante, que además no sé si conocéis la película El Guerrero número 13. Hombre. Sí, bueno, pues el protagonista, la película está basada, es una mezcla de dos historias. Por un lado, El Cantar de Beowulf, que es un poema del siglo V, que es todo el rollo de los monstruos y tal, ¿no? Y por otro lado, la historia de una embajada hispano-musulmana que fue enviada a ver a los reyes de un territorio en particular de Escandinavia. Más cositas. La gente dice tanto de vikingos, ¿por qué todo el mundo, cuando dice la palabra vikingo, ve a un señor con cuernos? ¿De dónde ha salido esa tradición y cuándo es mentira? Y segunda, los vikingos de Catoy a Pontevedra, que ahí hacen representaciones los daneses y tal. Digo, si has ido alguna vez y conoces un poco el tema. Sí, pues en particular el tema de los vikingos con cuernos surge precisamente durante lo que es el movimiento romántico. Entonces, bueno, hay un señor al que se le pide que ponga ilustraciones a una serie de poemas, ¿no? Y bueno, pues este señor decide que como el concepto que hay es un poco de hombres indomables, bárbaros y tal, pues que les quedaría muy bien unos cuernos en el casco, básicamente. Pero luego después resulta que sí se han encontrado cascos que podrían haber tenido cuernos, pero no son cascos para combatientes. Se sospecha que son cascos rituales y que esos cuernos representaban o estarían asociados a rituales de fertilidad, etc. Entonces, bueno, el ejemplo de Catoira es el más claro. Durante 50 y pico años han estado representando vikingos todos con cuernos y vestidos como trogloditas, con pieles y tal, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que a partir de una serie de contactos también que han empezado a tener con otras organizaciones europeas, parece que están intentando ahora reorientar un poco la fiesta y tratar de hacerlo con un poco más de rigor histórico. Yo creo que gracias a que, bueno, Internet y cómo se mueve ahora la información, no tanta gente
piensa en los vikingos como tíos cornudos, y que igual que lo entienda como quiera, como tíos cornudos que iban por ahí saqueando sin ton ni son. Luego después también lo cierto es que pues, últimamente hay series que con más o menos éxito nos acercan ciertas costumbres, etcétera, de los vikingos y tal. Y bueno, con mayor o con menor éxito, cada vez creo que se va consiguiendo una imagen que quizá vaya siendo un poco más acorde y un poco más encajada en la realidad histórica, que luego después la realidad histórica también es muy subjetiva, ¿no? ¿La serie Vikingos tiene algo de lo real o no? Sí, que eran personas. No, sí hay una serie de cosas que están bien hechas. A mí una cosa que me gusta de la serie y me parece muy original es que han cogido a varios personajes que no convivieron históricamente juntos y les han puesto juntos, ¿no? Eso me ha gustado porque me parece original, sin más. Un poco lo que es el hilo, ¿no? Pues, llegan primero a Gran Bretaña, de Gran Bretaña eso más o menos es, pero luego después, por ejemplo, pues yo qué sé, los barcos están muy bien hechos, pero bueno, aquí el amigo Manuel Velasco, que también es un especialista en el tema, pues se dio cuenta de que, por ejemplo, los timones que aparecen en la serie están al lado equivocado. De hecho, la palabra estribor viene de la nomenclatura marinera vikinga, que es starboard, que es el lado del timón. Entonces ahí lo pusieron al revés. En cuanto a ropa, por ejemplo, pues no se lo han currado mucho. Los vikingos tenían un estilo de vestir más pues como el que veis con estos chavales, no iban forrados de cuero hasta las orejas. Pero bueno, aún así es una serie que quizá dentro de lo que ha habido a día de hoy, ¿no? en el mundo del cine, pues no es lo mejor, pero quizá es lo menos malo. Llegaron los vikingos a América y segundo, ¿conoces algo de la nueva brújula que dice que han sacado los vikingos a base de cristal de cuarzo? No es cristal de cuarzo. De hecho no me acuerdo ahora mismo cómo se llama el... Creo que tiene otro nombre, pero no estoy seguro. Sí. Pero vamos, básicamente, por lo que preguntas, es por un mineral que básicamente cuando está nublado puedes ver dónde está el sol a través de una pequeña iridiscencia que produce el cristal, ¿no? Entonces, ya sabiendo la posición del sol y el momento en el que tú estás del día, pues puedes calcular la dirección en la que te encuentras. Los vikingos en América, a día de hoy, la mayor parte de los estudiosos del tema dan por sentado que sí. Y de hecho están empezando a surgir teorías de que incluso pudieron estar en América del Sur. Pero esto ya viene más por una serie de cuestiones lingüísticas y una serie de coincidencias curiosas que hay entre ciertos lenguajes aborígenes del sur de América y ciertas palabras. Por ejemplo, en quechua, ¿sabéis cómo se dice piedra en quechua? Runa. Y la runa es el lenguaje vikingo. Entonces, bueno. Pero eso ya ahí tampoco nos vamos a meter en eso. Pero en la península del Labrador sí, de hecho se encontraron, lo que se supone que eran los restos de las casas iniciales que se construyeron allí, etc. Que hoy día se busca mucho parecido. Las pirámides, el lenguaje, en fin, todo. Y es que el ser humano se autocopia. ¿Más preguntillas por ahí? ¿No? Quería saber si el instrumento que tiene una cruz, si esa cruz de la habéis puesto posteriormente o está en el origen. En este caso en particular está basado en un instrumento popular que sobrevive a día de hoy en las islas Shetland. La mayoría de los que hay la tienen. A partir del siglo X, creo que es, o IX, no estoy seguro. No es que pensé que era de la época muy anterior, pero eso no hay esa conclusión. Claro, pero bueno, de todas maneras también hay que entender que
las cruces como tal antes del cristianismo, por ejemplo, eran utilizadas en muchas culturas, o sea, como símbolos solares, de hecho. Sí, a ese tipo de cruz en concreto. ¿Más cosillas? Más o menos en qué siglo empieza alcanza cierto peso la cristianización en los reinos vikingos. Finales del siglo X, principios del XI. Ahí lo que ocurre es muy curioso, porque si miramos lo que es la cultura vikinga primitiva, el sistema social es tremendamente exigente con los líderes sociales, ¿no? El rey tiene que estar el primero en combate, el rey tiene que procurar bienestar para su gente y que no falte de nada, etc. A partir de ahí cambia la religión de los vikingos, alrededor del siglo VIII, y Odín, que en principio era una figura simplemente pues un dios de los muertos, de la poesía y poco más, se le convierte en el padre de todos los dioses y además se convierte en el dios de la élite, ¿no? Hay algunos estudiosos que sospechan que eso se debe a que, bueno, lo que tratan es como de hacer una especie de cristianismo de andar por casa. Ellos observan que en los reinos cristianos los reyes tienen mucho control sobre su población a través de ese sistema monoteísta y tal, y entonces intentan hacer como ahí una especie de rollo de, hostia, Odín el padre de todos, yo soy descendiente de Odín y por lo tanto tengo ciertas prebendas. ¿Qué ocurre? Que aún así tienes tropecientos mil dioses más, ¿no? Que aunque sean hijos de Odín, pues no quitan el resto de arquetipos, ¿no? que influyen socialmente. Y aún así pues al rey se le exige, ¿no? Al final, la conversión al cristianismo la lleva a cabo las clases altas de la sociedad. Y de hecho fuerzan a las clases bajas a convertirse. Y básicamente como maniobra de control político. La pregunta iba sobre todo dirigida, ¿hay una coincidencia en que el cristianismo ha pasado a ser, digamos, la religión oficial y el abandonar la costumbre de ir de vikingo, o se mantuvo, digamos, la actividad incluso en la época cristiana? Hombre, sí que poco a poco se va abandonando esa actividad, pero lo cierto es que, por ejemplo, los normandos sí que de vez en cuando les daba ahí por donde pasaban, pues a ver qué se llevaban, ¿no? Pero bueno, poco a poco la actividad sí que se abandona. Luego ya aparte de todo, pues estos nuevos reinos cristianos, empiezan a haber otras oportunidades también acudiendo a cruzadas, etcétera. Entonces como que ya no hay que empezar a preocuparse de otras cosas. ¿Queda respondida tu pregunta? La palabra vikingo, según he oído muchas veces, no es una palabra vikinga, sino que es como llamaban los demás a los vikingos, que era como llamarle piratas. Pues mira, por ejemplo, discrepo, porque hay, por ejemplo, una población que se llama Vik. Vik también significa ensenada, creo que es. Vikingo podría ser el que navega entre las ensenadas, o que, ¿sabes? O sea, no se sabe a ciencia cierta el significado de la palabra vikingo, ¿vale? Pero sí se sospecha que era algo interno. Como se les llamaba fuera del contexto escandinavo, eran pues hombres del norte. Aquí en la península, por ejemplo, se les llamaba también los de Manos o normandos, independientemente de que no fuesen de Normandía. Normen, o directamente, por ejemplo, en Inglaterra se diferenciaba entre daneses o noruegos. Los musulmanes no. Sí, los musulmanes efectivamente les llamaban Manjus. ¿Más cositas? ¿O me dejáis beber agua ya? Te dejo beber agua, pero te hago una pregunta. Hay que aprovecharse de... No, es que me gustaría que contaras un poco esa imagen del vikingo guar. Esa imagen que tenemos establecida.
Porque la verdad es que reconozco que cuando lo contaste, si te lo vi por primera vez, ha sido una de esas cosas que más me llamó la atención. O sea que... Bien. Los vikingos, guarros, ¿no? Sucios, ¿no? Para una gente tan mala y tan bárbara tienen que ser guarros por narices, ¿no? Pues incierto. No, para nada. Comparándolo con los estándares musulmanes, sí, eran unos guarros. Pero comparado con los estándares cristianos de la época, vamos, eran la cosa más limpia del mundo, ¿no? De hecho, hay una serie de crónicas anglosajonas que hablan de que, pues bueno, cuando los vikingos acudían a comerciar a Inglaterra, a los hombres no les gustaba nada, porque los vikingos se lavaban, olían bien, se peinaban, y claro, ellos como buenos cristianos no podían hacer esas cosas y las mujeres se iban con los vikingos, ¿no? Luego, aparte de lo que era el aseo más o menos diario, estaba el día de lavarse, que era el sábado, ¿no? Y ahí se lavaban bien lavados. Pero eran gente pulcra, que cuidaban mucho su imagen. De hecho, tenemos por ahí un set básico de higiene, ¿no? que se ha encontrado y tal, y que son unas pincitas, una paletita para sacarte la cera de los oídos, otra para sacarte la roña de las uñas, tal. O sea, los tíos cuidaban su imagen, ¿no? Hay peines también de hueso, de cuerno, de diferentes liendreras, por ejemplo. O sea, esta gente se quitaba los piojos como costumbre, ¿no? Cosa que no se puede decir lo mismo de los reinos cristianos de la época. O sea, y bueno, posteriormente, por ejemplo, todos recordamos, porque la famosa Isabel la Católica. O sea, lavarse en ese periodo en los reinos cristianos era cosa de gente impura, ¿no? De prostitutas y gente de mal vivir. Más cositas. No tenéis ninguna... Bueno, pues antes de cerrar, lo único, os aconsejo echéis un vistacillo a las cosas que tienen allí al fondo, más que nada porque son reproducciones de, lo cual es interesante, y lo segundo, principalmente, tenéis la posibilidad de sentiros vikingos durante un ratito y brindar con hidromiel, que eso merece la pena. Quiero agradecer a Jesús. La conferencia creo que ha sido diferente, como decía desde el principio, y sin duda alguna, bueno, agradecer la compañía, que sin duda alguna, yo creo que es la primera vez que tenemos reproducción en vivo y no con PowerPoint, lo cual es interesante, nunca lo había vivido, y mira que ya tengo años, que quede claro, y sin duda alguna creo que ha sido francamente muy interesante y bueno, ya sabes, estás invitado, iremos repitiendo, porque hay mucho que contar. Muchas gracias a ti, Manuel, por traerme aquí, ¿vale? Pero sobre todo muchas gracias a los compañeros que han venido esta tarde conmigo, que a los pobrecitos no les hemos dejado decir ni mu, pero se lo ocurran un montón. Prácticamente todo el material que llevan es hecho por ellos. Nosotros, como ya os he contado antes, nos dedicamos prácticamente a hacer todo lo que es necesario hacer para poder recrear y para poder divulgar estos retratos históricos. O sea, por favor, un fuerte aplauso para ellos porque se lo merecen. Y muchas gracias a vosotros por haber venido aquí y por haberme aguantado, básicamente. Vale, gracias.